Parecía un ranchero tranquilo como cualquier otro. Manos curtidas, botas gastadas, un hombre que hablaba solo cuando era necesario. Pero cuando Silas Ward vio a su criada cojeando por la cocina esa mañana, lo que descubrió sacudiría la oficina del sheriff hasta sus cimientos. La casa del rancho se encontraba en el valle como si hubiera sido tallada en la tierra misma, toda madera desgastada y trabajo honesto. Silas lo había construido con sus propias manos hacía 15 años. Cada viga colocada con la misma atención cuidadosa. Él dio todo en su vida. Él creía en las cosas sencillas, en el trabajo duro, en los salarios justos y en cumplir la palabra dada. El tipo de hombre que pagaba a tiempo a sus empleados y nunca preguntaba de dónde venían. Mercy Whitmore había aparecido hacía 3 meses, con la desesperación reflejada en sus ojos. Joven, quizá de 20 años, con ese tipo de mirada cansada que hablaba de problemas más allá de sus años. Ella necesitaba trabajo. Necesitaba ayuda para mantener la casa. Y eso fue suficiente para ambos. Ella se mantuvo reservada, hizo bien su trabajo y Silas respetó eso. En su experiencia, las personas que hablaban menos solían ser más dignas de ser escuchadas cuando finalmente abrían la boca. Pero esta mañana fue diferente. Silas había regresado de revisar el ganado, con las botas pesadas sobre el porche de madera, cuando la vio a través de la ventana. Mercy se movía por la cocina como si cada paso le costara algo. Su pierna derecha se arrastraba ligeramente y cada pocos segundos hacía una pausa, agarrándose al borde de la mesa o al respaldo de una silla, con el rostro tenso por un dolor que intentaba ocultar. Se quedó allí un largo rato, mirando a través del cristal. No era la primera vez que notaba algo extraño en sus movimientos. Pero hoy fue peor, mucho peor. La forma en que ella favorecía su lado izquierdo, la forma cuidadosa en que se agachó para recoger una cuchara caída, le recordó cómo se había movido su viejo caballo después de sufrir una mala caída. Herido, pero tratando de no demostrarlo, Silas empujó la puerta. Las bisagras crujieron en su saludo familiar. Mercy se enderezó inmediatamente, tratando de recomponerse, pero él ya había visto suficiente. Su rostro se puso pálido y, por un segundo, él captó algo en sus ojos que le hizo apretar el pecho. Miedo, no de él, pero miedo al fin y al cabo. Se volvió hacia la estufa, revolviendo una cafetera de café con movimientos demasiado cuidadosos, demasiado controlados. Buenos días, señor Ward. El café está casi listo. Su voz tenía esa misma fuerza y ligereza que había oído en animales heridos. El sonido de algo que intenta convencer al mundo de que está bien cuando claramente no es así. Silas colgó su sombrero en el perchero junto a la puerta y la estudió de espaldas. La forma en que sostenía los hombros, el ligero temblor en su mano cuando tomaba las tazas de café. Todo contaba una historia que ella no estaba preparada para compartir. Pero Silas Ward había pasado suficientes años leyendo señales, patrones climáticos, comportamiento animal, el lenguaje sutil de la tierra para saber cuando algo estaba realmente mal. Y lo que fuera que le estaba pasando a Mercy Whitmore, estaba empeorando. La pregunta era si ella resultó herida en un accidente o si alguien la lastimó a propósito. Y si era esto último, Silas tendría que decidir qué clase de hombre era realmente. Silas aceptó la taza de café de las manos temblorosas de Mercy, sus dedos rozando los de ella por un momento. Su piel estaba fría a pesar del calor de la cocina, y la sintió estremecerse ante el contacto, no la reacción de alguien sobresaltado, la reacción de alguien que esperaba dolor. Tomó un sorbo de café y la estudió por encima del borde de la taza. Ella le dio la espalda y se ocupó en tareas innecesarias en el mostrador, limpiando superficies que ya estaban limpias. Reorganizar elementos que no necesitaban reorganizarse. El tipo de actividad frenética que surgía de querer desaparecer sin realmente salir de la habitación. Misericordia, dijo en voz baja. Ella se puso rígida. Sus manos se quedaron quietas sobre el paño que había estado usando para limpiar la misma mancha en el mostrador por tercera vez. Sí, señor, está herido. No era una pregunta y ambos lo sabían. El silencio que siguió se prolongó entre ellos como una respiración contenida. Afuera, un arca de pradera llamaba desde algún lugar en la distancia. Su canto brillante y despreocupado en el aire de la mañana. Dentro de la cocina,
El único sonido era el suave tic-tac del reloj en la repisa y el susurro de la respiración irregular de Merci. Cuando finalmente ella se giró para mirarlo, Silas vio algo que le hizo apretar la mandíbula. Su labio estaba partido en el lado izquierdo. El corte era tan reciente que aún no había sanado por completo. Un moretón amarillento se extendía por su pómulo, oculto en su mayor parte por la forma en que llevaba el cabello recogido hacia adelante. Pero fueron sus ojos los que le dijeron todo lo que necesitaba saber. Tenían la triste resignación de quien había dejado de creer que las cosas podían mejorar. Me caí, dijo ella, y las palabras salieron demasiado rápido. Qué torpe de mi parte. Tropecé con mis propios pies al bajar las escaleras ayer por la tarde. Silas dejó su taza de café con deliberado cuidado. Había escuchado suficientes mentiras en su vida como para reconocer el sonido que hacían. Este cayó de bruces en el aire entre ellos, tan hueco como un silo de grano vacío. Muéstrame estas escaleras, dijo. La cara de Merci se puso blanca. Señor, las escaleras por las que se cayó. Me gustaría verlas. Ella abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Ambos sabían que no había escaleras en la pequeña cabaña donde ella se alojaba, justo detrás de la casa principal. Fue construido sobre un terreno llano con un solo escalón hasta la puerta de entrada. Silas había construido esa cabaña él mismo, igual que todo lo demás en su propiedad. Él conocía cada centímetro de ello. La mentira flotaba entre ellos como el humo de un fuego moribundo, amarga y obvia. Las manos de Merci se retorcieron en su delantal. Por un momento, Silas pensó que podría decirle la verdad. En lugar de eso, enderezó los hombros y levantó la barbilla con un desafío que habría sido admirable si no fuera tan desgarrador. Debería volver a mi trabajo, dijo. Silas la observó mientras se alejaba nuevamente, notando cómo se movía con los pasos cuidadosos y mesurados de alguien que sabía exactamente cuánto dolor traería consigo el movimiento. Fuera lo que fuese lo que le había pasado, no era la primera vez. La forma en que se comportaba, la manera experta en que ocultaba sus heridas. Este era el comportamiento de alguien que había aprendido a sobrevivir permaneciendo callado y escondido. Pero, mientras Merci cojeaba hacia la despensa, Silas Ward tomó una decisión que lo cambiaría todo. Iba a descubrir quién estaba lastimando a su empleado. Y cuando lo hiciera, esa persona iba a aprender lo que pasaba cuando se enfadaba con un hombre que había pasado toda su vida creyendo que proteger lo que era suyo no era solo una responsabilidad. Era un deber sagrado. La única pregunta ahora era si la verdad sería peor de lo que estaba preparado para manejar. Esa tarde, Silas se encontró haciendo algo que nunca había hecho antes. Vigilando su propia propiedad como si fuera un extraño el que acecha en las sombras. Se colocó cerca del granero desde donde podía ver el camino que conducía desde el pueblo hasta la cabaña de Merci, fingiendo trabajar en un arnés roto mientras sus ojos seguían cada movimiento a través de su tierra. El sol estaba empezando a descender hacia el horizonte cuando vio que el jinete se acercaba. Incluso desde la distancia, Silas reconoció la postura encorvada y el porte arrogante del agente Vernon Briggs. El hombre cabalgaba como si fuera dueño de cada pedazo de terreno que tocaban los cascos de su caballo. Su insignia captaba la luz del atardecer con cada rebote en la silla. A Silas nunca le había importado mucho Briggs. El diputado tenía una vena mezquina tan profunda como un pozo seco y una manera de mirar a las personas como si le debieran algo simplemente por existir. Era el tipo de hombre de la ley que disfrutaba más del poder que de la justicia. Y todo el mundo en el pueblo lo sabía. Pero saberlo y hacer algo al respecto eran dos cosas muy diferentes. Briggs desmontó cerca de la cabaña de Merci y ató su caballo al poste que Silas había instalado para los visitantes. Pero esto no parecía una visita oficial. El ayudante miró nerviosamente a su alrededor, para asegurarse de que no lo estaban observando antes de golpear la puerta de Merci con el dorso de la mano, con la suficiente fuerza como para que Silas pudiera oír el sonido a 50 metros de distancia. La puerta se abrió casi inmediatamente como si Merci hubiera estado esperando. Desde su posición junto al granero, Silas no podía distinguir las palabras, pero podía leer el lenguaje corporal con claridad. Briggs se abrió paso dentro sin ser invitado y Merci dio un paso atrás, con una postura sumisa y temerosa.
La puerta se cerró detrás de ellos y Silas sintió que sus manos se cerraban en puños. Todo su instinto le decía que debía marchar allí y resolver esto como lo habría hecho su padre, con sus puños y sus principios. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue el conocimiento de que una confrontación con un diputado podría empeorar las cosas para Mercy. O tal vez fue la comprensión de que necesitaba entender exactamente a qué se enfrentaba antes de actuar. Pasaron 20 minutos. 20 largos minutos durante los cuales Silas dejó un surco en la tierra con su paso. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolía. Cuando la puerta de la cabina finalmente se abrió de nuevo, Briggs salió primero, ajustándose el cinturón de su pistola con el aire satisfecho de un hombre que había conseguido lo que buscaba. Mercy apareció en la puerta detrás de él. E incluso desde la distancia, Silas podía ver que ella se contenía de manera diferente, con más cuidado, con más dolor. Briggs montó su caballo y se dirigió hacia la ciudad sin mirar atrás, silbando una melodía que se extendió por el aire de la tarde como un insulto. Mercy se quedó parada en la puerta por un largo momento. Una mano presionaba contra el marco como si la necesitara para mantenerse en pie. Luego volvió a entrar y cerró la puerta. Silas se quedó allí parado, en el crepúsculo que se avecinaba. Piezas de un terrible rompecabezas encajando en su mente. Un diputado con demasiado poder y poca conciencia. Una mujer joven sin ningún lugar a donde ir y sin nadie que la proteja. Y ahora sabía por qué Mercy había estado cojeando. La pregunta era qué iba a hacer al respecto. La mañana siguiente llegó gris y pesada, con nubes bajas sobre el valle como una manta de lana. Silas había pasado la noche mirando el techo de su dormitorio, mientras su mente daba vueltas a posibilidades y planes. Cuando amaneció, ya había tomado su decisión. Encontró a Mercy nuevamente en la cocina, moviéndose aún con más cuidado que el día anterior. Ella no lo miró a los ojos cuando le sirvió el desayuno, y él notó que se había echado el pelo hacia adelante para cubrir los recientes moretones que tenía en el cuello. Al verlos, algo frío y duro se instaló en su pecho. «Misericordia», dijo con voz suave pero firme. «Necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad». Ella se quedó congelada con la cafetera a medio camino hacia su taza. «Señor, el diputado Briggs ha estado viniendo por aquí, ¿no es así?» La cafetera temblaba en sus manos. Por un momento, Silas pensó que podría abandonarlo por completo. Cuando finalmente lo dejó sobre la mesa, sus movimientos fueron espasmódicos e inciertos. «No sé qué quieres decir», susurró. «Lo vi ayer. Lo vi llegar a tu cabaña y vi cómo te veías cuando se fue». Silas mantuvo la voz firme, pero por dentro estaba luchando contra una rabia que amenazaba con consumirlo. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? La compostura de Mercy se quebró como el hielo en un estanque que se calienta. Sus hombros comenzaron a temblar, y cuando finalmente lo miró, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «No lo entiendes», dijo ella con la voz quebrada. «Es un agente. ¿Quién me va a creer a mí y no a él? ¿A quién le va a importar lo que le pase a alguien como yo?» Las palabras entonces salieron de golpe, como agua a través de una presa rota. Ella le contó que había llegado a la ciudad hacía 3 meses, huyendo de los problemas que había en el este. Sobre cómo Briggs se había fijado en ella aquel primer día, acorralándola detrás de la tienda general con promesas que se convirtieron en amenazas. Sobre cómo le había dejado claro que ella ahora le pertenecía, le gustara o no. Dijo que si se lo contaba a alguien, se aseguraría de que desapareciera. Dijo que había minas en estas montañas donde nadie me encontraría jamás. Su voz se redujo a un susurro. Dijo que lo había hecho antes. Silas sintió que algo dentro de él se quedaba muy quieto y muy frío. Sabía que Vernon Briggs era un matón y un cobarde, pero esto era algo completamente distinto. Esto era malvado, simple y llanamente. «¿Por qué no te fuiste de la ciudad?», él preguntó. Mercy se rió, pero no había humor en ello. «¿Con qué dinero? ¿A dónde iría?». Se aseguró de que todos supieran que estaba bajo su protección. «Nadie me contrataba. Nadie me ayudaba. Eras el único que me daba trabajo». Silas se levantó lentamente, con las manos apoyadas sobre la mesa. Cuando habló, su voz tenía un peso que parecía llenar toda la cocina.
Él ya no te hará daño. Señor Ward, no puede. Él te matará o hará que el sheriff te arreste por algo que no hiciste. Estos hombres se protegen unos a otros. Pero Silas ya se dirigía hacia la puerta, con la mente despejada por primera vez desde que empezó todo este lío. Se detuvo con la mano en el marco de la puerta y la miró. Hay algo que deberías saber sobre mí, Mercy. Nunca he sido muy hablador, pero siempre he sido muy bueno asegurándome de que se haga lo correcto. Salió a la mañana gris, dejando a Mercy mirándolo con miedo y algo que podría haber sido esperanza en sus ojos. La caminata hasta la ciudad le llevaría 1 hora. Eso le dio mucho tiempo para decidir exactamente cómo iba a tratar al agente Vernon Briggs. Y de una manera u otra, esto iba a terminar hoy. La ciudad de Cedar Falls se encontraba en una zona polvorienta entre dos colinas. Su calle principal está bordeada de edificios que habían visto días mejores. Silas caminaba por el centro de aquella calle con el paso firme de un hombre que había hecho las paces con lo que tenía que hacer. La gente se fijó en él. Siempre lo hacían cuando Silas Ward venía a la ciudad porque solo hacía el viaje cuando importaba. Encontró al agente Briggs exactamente donde esperaba, apoyado contra el poste afuera del salón, con su placa brillando bajo el débil sol de la mañana, hablando lo suficientemente alto como para que la mitad de la calle oyera sobre una pobre alma que había expulsado de la ciudad la semana anterior. Briggs era el tipo de hombre que necesitaba una audiencia para su crueldad. Silas se detuvo a unos 10 pies de distancia y esperó. A Briggs le tomó un momento notar que él estaba allí parado, y cuando lo hizo, algo cambió en la expresión de la gente. Quizás fue la forma en que se comportaba Silas. O tal vez fue algo en sus ojos, pero Briggs se enderezó y dejó que su mano se dirigiera hacia su arma. Vaya, pero sí es el ranchero ermitaño, dijo Briggs lo suficientemente fuerte para que la multitud creciente lo oyera. ¿Qué te trae por la ciudad, Ward? Finalmente listo para ser sociable. Vine a hablarte sobre Mercy Whitmore. Las palabras cayeron al aire de la mañana como piedras en aguas tranquilas. El rostro de Briggs pasó por varias expresiones. Sorpresa, cálculo, luego una sonrisa lenta y fea. No sé de quién estás hablando, dijo Briggs. Pero sus ojos se habían vuelto duros y planos. Creo que sí. Silas dio un paso más cerca. Creo que la conoces muy bien. La multitud crecía ahora, atraída por la tensión que crepitaba entre los dos hombres. Silas podía sentir sus ojos sobre él. Se podía oír la conversación susurrada que comenzaba. Bien. Quería testigos de esto. ¿Tienes algo que decirme, Ward? Será mejor que lo digas claramente. Briggs gruñó, su mano ahora descansando abiertamente sobre la empuñadura de su arma. Silas miró a su alrededor y vio los rostros reunidos. Comerciantes, agricultores, esposas con niños asomándose por detrás de sus faldas. Estas eran personas que habían vivido con la brutalidad de Briggs durante años, demasiado asustadas o demasiado impotentes para hacer algo al respecto. Lo que digo es que han estado lastimando a una mujer que trabaja para mí, dijo Silas, con su voz claramente en el aire de la mañana. Estoy diciendo que eres un cobarde que usa su placa para atacar a personas que no pueden defenderse. La multitud quedó en completo silencio. Incluso los caballos parecían percibir la tensión y pateaban nerviosos sus puestos de enganche. La cara de Briggs se puso roja, luego morada. Esa es una acusación grave, Ward. ¿Tienes alguna prueba de las mentiras que estás difundiendo? Silas metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un trozo de papel doblado. En realidad, sí. El papel estaba en blanco, era simplemente algo que había tomado de su escritorio antes de salir del rancho. Pero Briggs no lo sabía. Y la forma en que los ojos de la gente se posaron en él le dijo a Silas todo lo que necesitaba saber sobre cuán culpable era realmente el hombre. ¿Ves? Lo que pasa con los secretos, dijo Silas, desdoblando el papel lentamente. Es que tienen una forma de salir a la luz cuando menos lo esperas, dijo Briggs y sacó su arma. El arma subió rápidamente, pero Silas ya se estaba moviendo. 15 años de trabajo en el rancho le habían dado reflejos como los de un gato montés. Y había estado esperando este momento desde que llegó a la ciudad. Se lanzó hacia la izquierda cuando Briggs apretó el gatillo.
La bala pasó silbando junto a su oreja y astilló el poste de madera que estaba detrás de él. La multitud se dispersó como pájaros asustados, pero Silas se puso de pie y cargó. Briggs estaba intentando amartillar su arma para un segundo disparo cuando el hombro de Silas lo golpeó en el abdomen, empujándolos a ambos contra la pared del salón con suficiente fuerza para hacer vibrar las ventanas. Ellos forcejearon para apoderarse del arma. Briggs maldijo y escupió mientras intentaba hacerlo funcionar. Pero Silas había pasado su vida luchando con ganado y transportando madera, y sus manos estaban duras por años de trabajo honesto. Le retorció la muñeca a Briggs hasta que el agente gritó y dejó caer el arma. El arma se deslizó por la pasarela de madera y fue a parar cerca de las botas del mariscal Caín, que había llegado corriendo al oír los disparos. Caín era mayor que Briggs Grae y tenía el tipo de ojos firmes que habían visto demasiado como para ser engañados fácilmente. «Basta», gritó Caín, sacando su propia arma pero apuntando al suelo. Ambos den un paso atrás. Silas soltó a Briggs y levantó las manos, respirando con dificultad. El diputado se desplomó contra la pared, agarrándose la muñeca y mirando con puro odio. «¿Me atacó?», gruñó Briggs. «Trató de matarme. Arréstalo». Pero Marsal Caín estaba mirando a la multitud dispersa, leyendo sus rostros. Se trataba de personas que habían vivido con miedo de Vernon Briggs durante demasiado tiempo. Y ahora algo había cambiado. Alguien finalmente se puso de pie. «¿Eso es cierto?», Caín preguntó a la gente del pueblo reunido. ¿Este hombre atacó al diputado Briggs sin motivo? Un silencio incómodo se extendió por la calle. Luego, lentamente, una mujer mayor dio un paso adelante. La señora Henderson, que dirigía la pensión. «Marsal», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Creo que hay cosas que debes saber sobre tu adjunto. No la escuches». Briggs escupió. «Ella está loca. Están todos locos». Pero ahora se sumaron más voces. El herrero habló sobre cómo Briggs había amenazado a su hija cuando ella no aceptó sus avances. Un comerciante contó que le faltaba dinero de su caja registradora después de que Briggs registrara su tienda. Historia tras historia, cada una pintando un retrato de un hombre que había usado su placa como arma contra las mismas personas que se suponía debía proteger. El rostro de Marsal Caín se oscurecía con cada revelación. Cuando la gente del pueblo finalmente se quedó en silencio, miró a Briggs con algo parecido a disgusto. «Vernon», dijo en voz baja, «creo que será mejor que me cuentes algo sobre esta misericordia Whitmore. No conozco ninguna». «No». La voz de Caín cortó la protesta de Briggs como una espada. «No me mientas». «Ya no». Silas dio un paso adelante, aún manteniendo sus manos visibles. «Marsal, hay una mujer joven que trabaja en mi rancho y que ha sido aterrorizada por su ayudante durante meses. Tiene moretones que cuentan una historia que ningún hombre decente debería tener que escuchar». Caín estudió a Silas durante un largo momento. Todos en el territorio conocían la reputación de Ward. Un hombre que cumplió su palabra y se ocupó de sus propios asuntos. Si él hablaba, significaba algo serio. «Son acusaciones graves», dijo finalmente Caín. «Son mentiras», gritó Briggs. Pero su voz se quebró por la desesperación. «No se puede creer a esta gente por encima de un oficial juramentado». Fue entonces cuando Silas sacó la verdadera prueba que había estado guardando. El trozo de tela roto que había encontrado cerca de la cabaña de Mercy. Tela que hacía juego con la camisa que Briggs llevaba puesta. La había recogido esa mañana mientras Briggs estaba dentro y ahora la levantaba para que todos la vieran. Marsal Caín miró la tela, luego la camisa de Briggs, y luego volvió a mirar a Silas. Cuando habló, su voz estaba cargada con el peso de una justicia demasiado demorada. «Vernon Briggs está arrestado». La puerta de la celda se cerró de golpe tras Vernon Briggs con un sonido que pareció resonar por todo el pueblo. Marsal Caín giró la llave con deliberado cuidado y la colgó en el gancho detrás de su escritorio, donde todos pudieran verla. El exoficial se sentó en la estrecha litera, con la cabeza entre las manos, comprendiendo por fin que su reinado de terror había terminado. «Necesito que traigas a la señorita Whitmore mañana», le dijo Caín a Silas mientras estaban fuera de la cárcel. «Tendrá que declarar oficialmente».
Silas asintió. Ella estará aquí. Y Ward. El rostro curtido de Caín estaba serio. Gracias. Debería haber visto lo que estaba pasando. Deberíamos haberlo detenido antes. Todos deberíamos haberlo hecho, respondió Silas. Pero se detuvo ahora. El viaje de regreso al rancho le dio tiempo a Silas para pensar en lo que vendría después. Mercy necesitaría tiempo para sanar, tiempo para confiar en que estaba realmente a salvo. Pero por primera vez en meses, podría dormir sin miedo. La encontró sentada en el porche de su cabaña, contemplando las montañas como si las viera por primera vez. Cuando oyó acercarse su caballo, se levantó lentamente, con el rostro lleno de preguntas que temía hacer. Ya está, dijo Silas simplemente mientras desmontaba. Briggs está en la cárcel. Ya no te molestará ni a ti ni a nadie más. Las rodillas de Mercy cedieron y se sentó con fuerza en los escalones del porche. Por un momento, Silas pensó que se iba a desmayar. Entonces brotaron las lágrimas. No el llanto silencioso y desesperado que había visto antes, sino el tipo de lágrimas que lavan meses de dolor y miedo acumulados. No puedo creerlo, susurró. Pensé. Él siempre lo haría. Pensaste mal, dijo Silas con dulzura. A veces solo hace falta una persona dispuesta a levantarse y decir basta. Se sentaron en un cómodo silencio mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. El rancho se sentía diferente ahora, tranquilo como no lo había estado desde que Mercy había llegado. La sombra que los había dominado finalmente había desaparecido. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Mercy. Silas consideró la pregunta. Ahora sanas. Ahora recuerdas lo que se siente estar seguro. Y si quieres quedarte aquí, siempre hay trabajo para alguien dispuesto a hacerlo honestamente. Y si la gente pregunta qué pasó, que pregunten, dijo Silas. La verdad se propaga más rápido que las mentiras una vez que empieza. Mientras las estrellas empezaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, Mercy Whitmore sonrió por primera vez en meses. Era una sonrisa pequeña, tentativa y frágil, pero real. Y para Silas Ward, quien nunca había sido muy dado a los grandes gestos ni a las palabras floridas, esa sonrisa valió cada riesgo que había corrido. A veces, las batallas más importantes se libraban no con armas ni ejércitos, sino con el simple coraje de plantar cara cuando más importaba, y a veces, cuando un ranchero tranquilo finalmente decidía hablar, su voz podía sacudir los cimientos de la justicia misma. La verdad los había liberado a ambos. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable donde el honor y el coraje chocan de maneras que nunca imaginaste. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayendo más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para